Romina es una talentosa actriz argentina, nacida en Rosario. Estamos hablando de Romina Coca, a quien actualmente hemos podido ver en la película Mi año en Oxford, en Netflix, que tengo que decir que ya desde un principio sorprende cuando uno escucha el acento argentino y uno siente muchísimo orgullo. Así que para nosotros es un placer contar con Romina para nuestro programa y poder conversar con ella para Yo Quiero Verte. ¿Cómo estás, Romina? Muchas gracias por este tiempo que nos estás dedicando para la entrevista. Sí, sí, no, como te dije, muchas gracias a vos y a ustedes por dedicarme este tiempo. Encantada de formar parte de un programa con un leitmotiv tan bonito. Sobre todo lo que me explicaba sobre la vocación y demás. Yo estoy muy bien, con un poquito de alergia, pero muy bien, de vacaciones, porque acá estamos agosto, que es claro, como si fuera, yo vivo en España, como si fuera el enero argentino, digamos. Así que todo funcionando a medias o casi sin funcionar. Y los que tenemos la suerte y el privilegio de poder hacer vacaciones e incluso de fugarnos de la ciudad, aunque tengo que decir que yo vivo en Barcelona, es una ciudad hermosa para vivir, así que si no me pudiera ir a ningún lado desde ahí, igual lo disfrutaría un montón, cosa que me ha tocado hacer muchos veranos, y la verdad que es una ciudad con playa, con montaña, con mar, con parques, con lo que quieras, me encanta estar ahí. Y también me encanta poder escaparme. Y ahora mismo estoy en la provincia de Alicante, en un pueblo que se llama Benasau, un pueblo muy chiquitito, de paseo con mi familia, así que diría que en plan chill, relajada, tranquila, y contenta, muy contenta con la repercusión de la peli, la verdad. Eh, bueno, tenía expectativas de que fuera una película que iba a tener mucha difusión, por el tipo de película que es, por la plataforma donde está, porque creo que se ha promocionado muy bien también y es una película, creo que es para todos los públicos, pero también es verdad que está bastante enfocada a gente romántica, vamos a decirlo así, no necesariamente de una edad, pero también tiene un poquito de eso, de un poquito de nicho de edad. Eh, Creo que tiene un mensaje muy bonito, que visualmente es muy bonita, que hay muy buenas actuaciones y veo que los mensajes han calado mucho, algunos de los mensajes de la película. Por supuesto, hay gente que le ha gustado más y gente que le ha gustado menos, como todo. No vamos a decir que le gustó a todo el mundo, pero sí que tuvo mucha repercusión. Ha estado primera en un montón de países durante muchos días, incluso hasta hoy mismo. Y Argentina no ha sido la excepción. En Argentina ha tenido muchísima repercusión, ha gustado mucho y me alegra un montón. Y bueno, y eso me ha dado lo que sí ha sido para mí más sorprendente, que es tener tanta acogida y tanto feedback, ¿no? Tanta respuesta por parte de mis compatriotas, bueno, que se han puesto muy contentos. Eso, de escuchar el acento y de ver que era argentina, y me ha dado muchísima alegría recibir un montón de comentarios y de mensajes diciendo, ay, es argentina, y también valorando mucho mi papel, que claro, es un papel que tiene realmente una aparición más bien breve, no es un papel largo, pero sí es importante. Creo que está bien guionada la película de tal manera que las intervenciones de mi personaje son importantes, no voy a decir pivotales en el argumento, pero son importantes, especialmente la última aparición de la señora de la Vega, de la mamá de la protagonista de Ana, y lo que le dice es, aunque es una escenita más bien corta, es intensa. O sea, para mí tiene muchas capas, muchos colores. Conecté muy rápido con ese momento y esa situación, porque justamente como hija que eligió, y acá entramos un poquito en el tema vocacional ya, que eligió irse de su país natal. Yo me acuerdo, yo ya estaba viendo un tema de becas, de actuación. Yo empecé muy chiquita, es decir, quiero decir, muy chiquita, profesionalmente no tan chiquita, pero a nivel vocacional sí. Era eh, este tipo de niña a la que le gusta mucho cantar, bailar, estar en el escenario, disfrazarse, fan de los actos de la escuela y estar en el escenario ya desde muy chiquita. Y a finales de la escuela primaria ya había empezado algún taller de teatro como extraescolar dentro del mismo colegio. Y después yo terminé el secundario y me metí en la carrera de letras en Rosario,
y ya en paralelo se había puesto de moda Drácula y a mí también me enamoró, ¿no? Todo el tema. Sí que yo ya a los 16 había empezado a estudiar actuación, también lo he explicado con Mirko Buchin en mi ciudad. Él no admitía alumnos menores de esa edad y yo estaba muy ansiosa de cumplir los 16 para empezar a estudiar con él en sus talleres de teatro en Rosario. Hice. Y luego, no mucho tiempo después, digamos, entró esto, ¿no? De los musicales y se abrió el estudio de comedias musicales de Rosario en el Teatro del Círculo y me volqué ahí de lleno en paralelo con mi carrera. Y finalmente me quedaban unas poquitas materias pedagógicas por terminar de letras. Amé la carrera de letras, no me arrepiento de nada. Ayer hablaba con alguien de esto. El conocimiento no ocupa lugar, la cultura general no ocupa lugar y siempre fui muy amante también de la literatura, que y no es que en letras te enseñen a escribir, que hay gente que a veces tiene esta idea, pero sí se aprende mucho y valoro mucho todo lo que me llevé, los profesores y profesoras, no sé, fue fascinante y no me arrepiento de nada, pero la realidad es que cuando me quedaban unas poquitas materias pedagógicas, y aunque tenía muy buenas notas, también hay que decirlo, la dejé ya para volcarme de lleno. Acá como buena argentina ves que me voy por la tangente y parece que hago digresiones, pero al final vuelvo y tiene sentido, ¿ok? No siempre, pero en esta ocasión sí. Acá vuelvo al punto donde decidirme a estudiar a Nueva York, ya habiendo estado un tiempo en comedias musicales, decidí ya dejar la carrera de letras y volcarme totalmente a las artes escénicas. Había hecho en Argentina algunas obras de teatro infantiles, etcétera, y aquí viene el momento donde mi papá, por ejemplo, y mi mamá también, pero recuerdo que mi papá me dijo, se me parte el corazón, pero te apoyo, ¿no? Y me apoyó no solo moralmente y amorosamente, sino económicamente para que pudiera irme a Estados Unidos a estudiar, porque realmente no conseguí la beca en ese momento. Y bueno, con ese esfuerzo y ese apoyo, y mi mamá también, ¿no? Desde el lado amoroso y emocional y en todos los sentidos. A mi mamá siempre le encantó el teatro, ella hacía teatro amateur y también me apoyó muchísimo. Y es lo que se refleja en ese momento de la película, ¿eh? Ves como todo tenía sentido, cuando mi personaje le dice a Ana que nunca sabemos si una decisión es correcta hasta que no la tomamos, incluso entonces a veces tampoco lo sabemos, pero que son nuestras decisiones, ¿no? Y la mamá le dice, es tu decisión para tomarla y yo te apoyo, no importa lo que decidas. Cuando te digo que sos capaz de lo que sea, no me refiero solamente a tu inteligencia, a tu talento, sino a que podés hacer realmente lo que quieras con tu vida, ¿no? Y por eso digo que es una escena profunda, con muchas capas, y que yo como hija me identifico mucho con ese momento de haber recibido el apoyo de mis padres en ese sentido, aunque les doliera mi ausencia y aunque yo también los he echado mucho de menos. Um, y como madre, porque hoy día tengo un hijo de 12 años, también este aprendizaje que a medida que crecen, bueno, de pasar de ese contacto tan animal, tan físico, tan instintivo, ¿no? De mi cachorro y el olor, y es una parte de tu cuerpo, literalmente, a medida que va creciendo eso, ese hilito de alguna manera se va estirando, estirando, y no creo que nunca se rompe, pero cambia muchísimo. Mi hijo con 12 años empieza a entrar en la pubertad, la adolescencia, y hay cambios también de actitud, de todo, y cambios en la relación. Eh, y entonces entender esto de que, como decía Khalil Gibran, de los hijos no nos pertenecen a nosotros, pertenecen a la vida, es un gran aprendizaje como mamá. Y por eso digo que conecto y conecté mucho con ese material y creo que eso se refleja en la interpretación y por eso es una escenita que también esta misma cita que te acabo de decir sobre las decisiones la he visto reposteada en stories y demás, como que es una de las frases que ha calado, ¿no? Sí, vemos en la película cómo quizás cuando uno comienza a ver las primeras escenas puede tener el preconcepto de que quizás se trata de una comedia romántica donde uno hay ciertas cuestiones que espera que ocurran, similar a quizás en otras producciones, pero a medida que la película va avanzando se torna muy profunda, con mucho desarrollo de personaje. Y pensaba también en lo que vos nos contabas de a lo largo de tu carrera, cómo de Argentina este amor por la actuación te llevó al mundo, a una película como de la que estamos hablando en este caso, en donde
el elenco cuenta con personas de diversas nacionalidades. Pensaba en Sofía Carson, que ella es estadounidense, pero tiene sus raíces latinas, en Corey Mulchrist, que es inglés, en vos que sos argentina. Quería preguntarte un poco cómo se vivió el trabajar desde tu punto de vista en un elenco con todas las miradas que aportan también esta diversidad cultural con la que cuenta la película. Sí, es súper rico y súper interesante. Tengo muchas cosas buenas que decir de todo el elenco. Realmente ya lo he dicho, pero empezando por la misma Sofía, que realmente es una persona muy dulce, muy amorosa, a la vez muy asertiva, muy decidida. Le da mucha importancia a cómo se representan las mujeres latinas en el audiovisual, sobre todo, ¿no? Norteamericano e inglés, fuera del ámbito latino. Creo que para ella es muy importante, se fija mucho en cómo lo hace. En ese sentido, también quería que mi personaje tuviera su acento natural. El director probamos de grabar esa primera escena en inglés y después esa se decidió que se quedaba así en castellano y con mi acento, de no forzar nada, de no caricaturizar, etcétera, en ningún sentido, ni hacer un estereotipo. Ella lo cuida mucho ella en sus personajes y también aplicado al mío, ¿no? Y a cuando aparecen mujeres latinas en las producciones de las que ella participa. Fue una compañera súper generosa, además estuvo acompañando muchísimo. Ella no solo es actriz, sino productora de la película, así que tiene un rol fundamental y realmente, bueno, fue un lujo trabajar con ella, fue encantadora. Y lo mismo aplica, o sea, Corey, también no pude coincidir con él en pantalla porque no tenemos escenas juntos, pero sí, yo después fui a la fiesta de final de rodaje en Londres, fui a la proyección en Londres previa a la premiere en Los Ángeles y luego fui a la premiere en Los Ángeles, eso fue ahora en julio, a fines de julio todo esto. Bueno, la fiesta de final de rodaje no fue hace más tiempo, pero el punto es que coincidí entonces en varias ocasiones con el resto del elenco y tuve oportunidad de conocerlos y Cory también es así muy divertido y muy educado, muy encantador, ¿no? Así de a lo mejor decirte un piropo y qué guapa vas o cosas así con mucho respeto, muy inglés y muy encantador y simpático y divertido. Y el director también es fantástico, es alguien a quien yo admiro porque él es guionista, sobre todo escribió para Lo que hacemos en las sombras, que me encanta. Yo soy muy fan del humor, hago stand-up también. Y, y para series, bueno, tiene un podcast con Jimmy Carr, o sea, no sé si todavía lo tiene, pero lo ha tenido seguro. Y, y es un tipo que, claro, también muy agradable, muy amistoso. um, y realmente me sentí muy apreciada y muy valorada por él, por los productores y productoras que estaban por ahí, Laura Quicksilver, Marty Bowen, que son de Temple Hill, de la productora. Participan más productores ejecutivos, como Sofía entre ellos, pero ellos estaban ese día en que yo fui a rodar. Y todo el tiempo mucho reconocimiento por mi trabajo y mucho apoyo y me sentí súper bien con eso, la verdad, lo agradezco y lo valoro un montón. Y lo más habitual es que se dé esto, ¿no? Buena onda, con fraternidad, tratar de apoyarse los unos a los otros y las unas a las otras. Y, y creo que eso es muy bonito. No fue mi primera experiencia en ese sentido, porque ya venía justamente del último año y medio, 2 años. Se ha dado como una seguidilla en la cual primero participé en The Penguin Lessons. Esta también ha estado por todo el mundo, muy promocionada. Es una peli de otro perfil. El director es el que hizo The Full Monty, Peter Cattaneo, y participan en la película Steve Coogan y Jonathan Pryce y también Vivian El Haber de Argentina. Hay un elenco muy bonito también y diverso. Y esa película se quería haber rodado en Argentina porque se sitúa en la ficción, bueno, está basada en una historia real, por cierto, pero en la ficción cinematográfica se sitúa en la Argentina del 76 y entonces se hubiera querido rodar en Argentina, pero por cuestiones impositivas y otros factores se decidió rodarla en España y se tuvo que adaptar los sets que utilizamos en la zona alrededor de Barcelona, como en Canarias, a recrear Buenos Aires de esa época, Quilmes en particular. Y,
Y bueno, y ahí, claro, había un equipo que había españoles, sobre todo el equipo técnico eran mayormente españoles, con algunos argentinos y argentinas, uruguayos. Y el equipo artístico, claro, ya te digo, estaba también Alfonsina Carrocho, que es uruguaya, Vivian, que vino expresamente de Argentina, más el equipo inglés, empezando por el protagonista, el director, etcétera. Así que hice mi casting por mi lado, me lo hizo el mismo el director el casting y tuve mi papel en la película, pero también hay una parte no visible que es que estuve de coach de acento argentino durante todo el rodaje y, y también ayudando con el español a algunos actores que no eran hablantes nativos de español, apoyando a veces también con algunas cuestiones culturales, históricas y demás un poquito, así que fue un rol muy interesante. Y ahí también, bueno, confluimos todos para hacer que la cosa nazca, ¿no? Y que funcione, y al final a veces puede ser, ¿no? Que haya un poquito de algún choque cultural, lo decía esto también porque yo estaba de traductora, que era también una parte importante, ¿no? De repente para que se pudiera entender actores o actrices que no hablaban en inglés con el director, entonces era un rol interesante también en ese sentido, y ya el mismo tema lingüístico, a veces es curioso cómo se pueden generar eh, malos entendidos o cosas y se superan aún así, ¿no? Así que bueno, fue muy interesante la experiencia. La mayoría de niños que trabajan en la película se intentó que hubiera argentinos y lo sabía, pero también había otros que no y que eran españoles. Y bueno, y también había que trabajar el tema del acento argentino cuando hablan en castellano y un poquito el acento inglés que sonara más británico porque es un colegio que es St. George, es un colegio inglés, ¿no? Un rol interesante. Y después de eso hice la serie de Split de la BBC inglesa. Ahí tengo un rol es un especial, o sea, la serie de Split tenía ya 3 temporadas, es una serie que protagoniza Nicola Walker, Stephen Mangan y un elenco muy, muy bonito también y muy talentoso. Y además que la produce una productora toda de mujeres que se llama Sister Global y es una pasada, como dicen acá, es un flash. Me encantó trabajar con ellas y ahí sí que también fue más largo ese rodaje, o sea, estuve muchos días de rodaje, casi todos los días que duró la producción como actriz exclusivamente. Um, y me encantó la experiencia, o sea, la mayoría del elenco era inglés en este caso y éramos unos poquitos de la zona de Barcelona, um, algún español, yo argentina, pero mi personaje en esa serie es catalana, con lo cual tengo alguna frasecilla en catalán y luego hablo en inglés la mayoría del tiempo y cuando hablo en castellano hablo con acento español. Pero bueno, a lo que iba también que con esta producción, ya te digo, que también tuvo bastante relevancia. En su momento se estrenó como especial de Navidad, lo que decía era que esta serie ya tenía 3 temporadas, se acabó, se llama The Split, se acabó en 2022 y crearon esta suerte de spin-off o de mini cuarta temporada 2 años después que se llama The Split Barcelona. Y esta es en la que yo participé, en The Split Barcelona, que son 2 episodios, un especial de Navidad, que se estrenó, como te digo, a fin del año pasado. Y bueno, esa también es una experiencia que tengo en el corazón, un elenco increíble, también súper compañero, súper, no sé, perfil bajo, por así decir, gente que tiene mucha trayectoria y muy, muy talentosa, y además como personas divinos, ¿no? Empezando, ya digo, por Nicola Walker, pero también muy elogiosa en mi trabajo, muy compañera, eh, Toby Stephens, Stephen Manga, gente muy divertida, dulce, de todo muy, no sé, todo el resto del elenco. Había otro chico argentino, el que hace de mi hijo en la producción, Alex Gerdman, que es tucumano y que vive en Londres. Así que, bueno, esto, la verdad, solo tengo cosas positivas que decir de estas experiencias multiculturales. Solo me llevo cosas buenas, se aprende un montón también mira, como esto, como aquí se hace de esta manera y allá se hace de aquella otra. Y, por ejemplo, una cosa divertida es que a las producciones que vienen de Inglaterra o de Estados Unidos, a España les hace gracia que se corte para comer el bocata, ¿no? Que le dicen acá el sándwich de media mañana, que es como religión. Tipo 10 de la mañana, 11 hay que corte para el bocadillo, ¿no? Y entonces es como, ¿de verdad tenemos que hacer una pausa para el bocadillo? Sí, esto es España.
acá se hace una pausa para el bocadillo. Y esto les resultaba curioso, ¿no? Y divertido. Qué lindo, sí, y además entre España y Argentina, la realidad es que se da un puente cultural muy hermoso en donde los artistas argentinos son muy valorados allá y viceversa, también los actores españoles acá. Pensaba también en tantos colegas tuyos argentinos que en este momento están haciendo arte también allá en España, abriendo teatros o Mm. sus escuelas de teatro. Pensaba, por ejemplo, en Timbre 4 Madrid de Claudio Tolcachir. ¿Cómo vivís esta conexión que se está dando teniendo el arte como puente entre los dos países? Sí, realmente es una conexión de larga data, ¿no? Porque están Cristina Rota en Madrid y Javier Daulte. Quiero decir, hace muchos años cuando viene Veronese a Barcelona con sus producciones, espera, casi lo tengo, Coraza. Coraza, quería hablar de Coraza. También está otra escuela importante de una argentina en Barcelona, o sea, muy, muy afincada desde hace muchos años, Nancy Tuñón. Entonces, es realmente un puente que existe y que es muy fuerte y muy profundo desde hace décadas. Puede ser que ahora se haya intensificado, creo que con este tema de que las plataformas lo convierten todo rápidamente muy global, de impacto global inmediato. Entonces, de repente, actores como Darín o Peretti o Baraglia o la serie con Griselda, ¿no? La de Envidiosa, Envidiosa. por decirte, o El Eternauta. eh, son cosas que, claro, rápidamente ya no se quedan en lo local, sino que se ven en todo el mundo inmediatamente, como también ha pasado, no sé, en España con La Casa de Papel, que en su día fue wow, ¿no? De repente un boom internacional, como pasó con la serie británica Adolescencia. Sí puede ser que en ese sentido se pudiera hablar de que se exacerba o al menos hace más visible ese puente y esa conexión porque las cosas que se producen ya no se quedan tanto en que solo los que están en el medio a lo mejor se enteran, sino que todo el mundo se entera de que existe ese puente. El teatro es menos mainstream también, pero ya te digo, en el mundo del teatro esa conexión es muy profunda desde siempre, diría. Y, y bueno, yo lo vivo, por supuesto, con orgullo, con alegría, con mucha satisfacción. De hecho, sabes que hasta en lo cultural sí somos diferentes, ¿no? Argentina y España hay muchas diferencias, pero también pasa esto que vos estás en Buenos Aires y podría ser Madrid de alguna manera, en lo arquitectónico, en cierto feeling. Rosario, podría ser Barcelona. Hay como esta herencia en la arquitectura europea y demás que no hay, quiero decir, este choque que te vas a Reino Unido o te vas a Suecia y de repente todo luce diferente, ¿no? Las construcciones son muy diferentes, las casas son diferentes y ya estoy fuera de casa, pero en cambio, y yo también he vivido en Nueva York, he vivido en México, es muy diferente. En cambio, de repente llegas a Barcelona o llegas a Madrid y hay un aire familiar, ¿no? Que empieza por lo visual y lo arquitectónico y en cierta medida por lo cultural también, aunque se nos relaciona más con los italianos, ¿no? Esta cosa que ves un argentino de lejos y no sabes si es italiano, si es argentino, suenan medio parecidos, pero está esa cosa sanguínea mediterránea que nos une también. Y después, claro, están las idas y venidas, las migraciones y exilios y cuestiones culturales que nos enlazan profundamente y que hacen que compartamos genética y compartamos historia, ¿no? Y eso es muy real y se traslada luego a las creaciones culturales y artísticas. Como hablamos, viste, al comienzo de la entrevista, para nosotros en el programa es súper importante cuando nosotros un entrevistado escuchamos que nos cuenta con tanto amor y con tanta pasión sobre aquello que hace, y eso se transmite no solo a través de su talento, en tu caso en tus personajes, en tus creaciones artísticas, sino también a través de tus palabras, contando sobre aquello que vos verdaderamente amás hacer. Creemos que eso es sumamente inspirador. Para cualquier persona que pueda estar escuchando la entrevista y que quizás se encuentre en un momento de tener que decidir, ¿no? ¿Por qué camino jugársela? Ujú. Si decidir ir por aquello que verdaderamente ama a pesar de los desafíos. Y creemos que testimonios como los tuyos, en donde se te escucha hablar con tanta pasión sobre lo que haces, son sumamente inspiradores y animan, ¿no? A seguir aquel camino que verdaderamente nos hace feliz.
Sí, yo espero que sea así, porque la verdad creo que es un privilegio poderlo hacer, eso desde ya. No todo el mundo lo puede hacer. Yo eh, creo en la meritocracia, pero a partir de cierto punto de partida. Y creo en que no nacemos con las mismas posibilidades y si eso no se solventa y no se ayuda a que todos podamos tener un cierto punto de partida más o menos igualitario, no se puede hablar de meritocracia real, de ninguna manera. Entonces, teniendo en cuenta, digo, que el esfuerzo, el mérito, el talento y todo esto se pueden canalizar siempre y cuando tengas también el privilegio de poder dedicarte a lo que es tu pasión y tu vocación. Sí creo que no necesariamente hay que cerrarse y decir, no, bueno, como tengo estos límites y estas condiciones, es imposible que lo consiga. No, no. Creo que hay que pelear igual, ¿no? Que, sí, que hay gente justamente que ha partido un punto de partida, valga la redundancia, muy poco privilegiado, muy duro y ha logrado lo que ha querido. Entonces, es totalmente posible. Cualquier persona tiene derecho y tiene posibilidades sin lugar a dudas de llegar a donde quiera, eh, si se lo propone y si tiene la suficiente suerte bueno, y las cosas se acomodan y si tiene la suficiente perseverancia y no creo que todos lo puedan conseguir y no es su culpa. A veces las cosas no ayudan, no acompañan y por mucho que quieras manifestar y por mucho que digas yo voy a seguir mi pasión, mi vocación, a veces las cosas, la vida no acompaña. Y es lo que hay, porque la vida es como es, no es realmente justa y también hay que aprender en la vida a veces a aceptar, a darse y qué sé yo. Dicho todo esto, creo firmemente en seguir la pasión de una y la vocación y creo que es lo que realmente nos hace felices, porque profesiones como esta, igual que otras, como ser médica, tiene que ser pasional, tiene que ser especialmente la economía, quizá no, lo voy a decir. Pero si sos docente, si sos médica, si sos artista, es una llamada, es vocacional. Si no te podés dedicar y a lo mejor por cuestiones familiares o así lo tenés fácil. A lo mejor podés ser un artista, como le llaman ahora, nepo babies, ¿no? Que a lo mejor tus padres o así se han dedicado y se te abren muchas puertas o estudiaste en el lugar correcto porque tuviste, correcto entre comillas, porque tuviste el dinero para pagarte una educación en un instituto que luego de alguna manera tiene como su bolsita laboral y te abre caminos y estas cosas pasan. O ya te digo, tenés las influencias y los contactos y se te abren rápidamente posibilidades que a otras personas que a lo mejor la han peleado un montón y que se esfuerzan cada día y tienen toda la fe y toda la confianza, no se le abren. Y he visto casos así, no digo la mayoría, pero he visto alguno donde decís, oh, wow, esta persona, incluso muy jovencita, tiene todo esto abierto, ya ha podido participar acá, allá, todas estas producciones, porque la vida pues le ha puesto en ese lugar y sin cuestionar su talento. Igual es una persona muy talentosa y que además de haber logrado estar ahí por circunstancias, es capaz de estar a la altura y ofrecer una buena performance y todo. Y aún así, a lo mejor es que la persona le da un poco igual, ¿no? Como no hay ese fuego, esa pasión, no y por ende no hay tampoco esa súper gratitud y ese disfrute de decir, ay, qué suerte que tengo de poder estar acá, qué suerte. Y eso da lástima, ¿no? En ese sentido, tiene que haber amor, tiene que haber pasión, tiene que ser vocacional. Y cuando es así, sí, es fuente absoluta de felicidad en la vida. Yo explicaba que yo he hecho muchas otras cosas, muchos otros trabajos, sigo haciendo, eh, y me doy cuenta que nací para ser actriz, porque como tengo la oportunidad de estar en un plató, en un escenario, es como estar en un universo paralelo, no hay nada más alrededor de repente. Y es una sensación de gratitud, de felicidad, de no querría estar en ningún otro lado del mundo que no sea acá. ¿No? Cuando sean las circunstancias, que también no vamos a decir que todo es un camino de rosas, no solo el poder llegar a tener esas ocasiones de hacer tu trabajo no es un camino de rosas y es una carrera de fondo, sino que a veces dentro de los trabajos no todo se da tan maravillosamente y no te lo pasás del todo bien y es una lástima, pero aún así hay ese punto de estoy haciendo lo que quiero hacer, qué suerte que tengo, qué agradecida que estoy y sobre todo, te digo, es ese estado de flow, es un disfrute máximo y ahí digo, actriz, como es que soy actriz, es lo que soy. O sea, quizá no está bien
desde el Zen, no sé, o el yoga, identificarse con lo que uno hace, porque uno es, ¿no? Una es por encima de todo, pero cuando es tan vocacional, hay esa parte de, es que yo soy esto. ¿Me explico? Mi Qué perrito lindo, tengo por acá. qué lindo. Te agradecemos muchísimo Soy por estas palabras para el programa, por esta entrevista. La realidad es que disfrutamos mucho Mm. tu actuación en las pantallas, en tus personajes, y también es un placer escucharte con tanto amor por lo que vos haces, por el arte que tiene un rol tan Sí. importante y transformador. Así que para todos los que todavía no vieron Mi año en Oxford en Netflix, va de acá desde Yo quiero verte, la invitación a ver la película, a disfrutar del talento de Romina en la pantalla y también, bueno, a seguirte en las redes sociales, donde te pueden encontrar para la gente para conocer más sobre tus proyectos. Sí, sobre todo en Instagram, en @rococa, ROCOCCA, lo digo así en español para que se entienda, es como la Coca-Cola, pero con doble C, Rococa. Ahí voy publicando todo lo que hago, incluso de stand-up, etcétera. Tengo otra cuenta para lo que es la parte de coach actoral, que también hago bastante. Eso te iba a contar antes de un proyecto, pero no me quiero extender demasiado. Seré muy breve. Cuando hablamos de los puentes, tuve la ocasión de participar como coach de acento argentino en una obra de Victoria Spunsberg, que es una hija de exiliados argentinos de la dictadura, una dramaturga y directora fantástica. Hizo su obra Tercera Fuga en el Teatro Nacional, en la Sala Grande, el Teatro Nacional de Cataluña, y tuve el orgullo y la suerte de participar en un elenco otra vez, semi-español, catalán, argentino, con la historia que justamente cuenta eso, las idas y vueltas y esos lazos. También estuve coach actoral en el proyecto de otro director, hijo también de argentinos, ambos, tanto Victoria como él, nacidos en Argentina, y donde también la directora de arte era la dire del amor después del amor, o sea, esta cosa, ¿no? De, bueno, todas estas cosas sí que las voy compartiendo en redes, ya te digo, la parte más de coaching y así la dejo en la otra cuenta, pero en Rococa es donde voy contando de, por ejemplo, se viene ahora mi espectáculo Egocéntrica, que es un espectáculo de stand-up que estaré haciendo el mes que viene, y sí, me voy a enterar de todo lo que hago. Buenísimo, bueno, a seguir a Romina en las redes entonces y estaremos ahí acompañando en tus proyectos y te deseamos todo lo mejor en lo que emprendas y muy agradecidos de esta entrevista para nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ana Clara, y a toda la gente que se tome el tiempo y la atención para ver esta entrevista. Muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias a todos los argentinos y argentinas que han visto la peli y que se han tomado también el tiempo de dedicarme un mensajito, un comentario que me ha hecho sentir súper feliz.